¿Sabías que nuestro Sol es en realidad verde? No, mentira, estoy bromeando. En realidad es de todos los colores que puedas imaginar al mismo tiempo. Espera, ¿qué? Sé que parece broma, pero lo digo en serio. ¿No puedes creerlo? De hecho, nuestro Sol tiene absolutamente todas las ondas del espectro luminoso. Es simultáneamente rojo, azul, verde, amarillo, el color que quieras. ¿De dónde crees que vienen los arcoíris? Cuando la luz del Sol se refleja en las gotas de agua que están en el aire, se divide en un montón de ondas de colores que podemos ver individualmente. Y cuando están todas juntas, vemos un rayo de luz blanco. Nuestros ojos son incapaces de percibir el concepto de todos los colores al mismo tiempo, por lo que su combinación nos parece blanca. Espera, ¿podrías decir blanco? ¿No es amarillo el Sol? Sí, también es amarillo, pero por favor no mires al Sol directamente para asegurarte. Aparece blanco cuando lo vemos desde la Estación Espacial Internacional. Este es el color real del Sol, tal como lo perciben nuestros ojos. El astro adquiere un tono amarillento cuando sus rayos se dispersan en la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar bien los rayos azules del espectro. ¿Pero los rojos? ¿Por qué no? Por cierto, ese es el motivo por el cual el cielo nos parece azul. La atmósfera esparce el color azul por todas partes. Durante el amanecer y el atardecer se reflejan ondas azules cortas, pero las rojas largas nos llegan perfectamente. Por eso vemos las puestas de sol de color rosa, naranja o rojo. Pero, ¿qué pasaría si el Sol tuviera un color diferente? Para responder a esta pregunta, repitamos rápidamente lo que hemos aprendido. 1. El Sol tiene todo el espectro de colores. 2. Nuestra atmósfera dice ¿rayos azules? No, ¿rayos rojos? Claro que sí. Así que probablemente ya hayas adivinado qué pasaría si el Sol fuera, digamos, rojo. El mundo entero se vería como durante las puestas de sol. No está mal, ¿no? Ni siquiera tendríamos que esperar al anochecer para admirar un cielo escarlata. Agua anaranjada y una luna roja brillante. Sí, sería más oscuro de lo que estamos acostumbrados, pero aún así no estaría mal. Por cierto, un día el Sol se volverá rojo. Cuando su vida llegue a su fin, se expandirá y se convertirá en una gigante roja antes de finalmente apagarse. Pero no va a ser muy divertido para nosotros, así que esperemos no estar por aquí para ver eso. Momento, estoy seguro de que no estaré, tengo una fiesta ese mismo día. Ok, ¿y si el Sol fuera verde? Bueno, la verdad es que el Sol es verde. Bien, ya sé qué vas a decir. ¿Estás bromeando? ¿No acabas de decir que es blanco? Buen trabajo, por cierto. No exactamente, amigo. El Sol se ve blanco, pero técnicamente tiene una temperatura de cerca de 5500 grados centígrados. Y la longitud de onda máxima del espectro del Sol corresponde a un tono verde azulado. Pero para asegurarnos de que el Sol sea verde, necesitamos ahogar el resto del espectro visible y hacer que nuestra atmósfera deje pasar un color verde puro. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todo será verde y también se volverá un poco más oscuro. Acéptalo, no es fácil ser verde. De acuerdo, sigamos. Ahora pintemos el Sol de azul. Las estrellas azules realmente existen. Se las llama gigantes azules. Afortunadamente nuestro Sol no es una de ellas. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque si fuera una gigante azul sería una estrella joven, hermosa, inimaginablemente grande y muy, muy caliente. Mira, nuestra lógica de el rojo es caliente, el azul es frío no se aplica a las estrellas. Las estrellas más calientes son blancas y azules y las más frías son amarillas y rojas. Sí, nuestro Sol es realmente muy frío en comparación con otras estrellas. Ahora toma la temperatura promedio de tu ciudad, pero multiplícala por cientos de miles. Sí, estamos luchando contra el calentamiento global aquí, pero ¿una quema global? No, gracias, gigantes azules. De todos modos, imaginemos que el Sol se volvió azul. ¿Cómo veríamos el mundo? Sorprendentemente, nada cambiaría. ¿Recuerdas que te dije que la atmósfera dispersa la luz azul? Por eso, en este caso, todo quedaría casi igual. Tal vez el cielo se volvería más azul, pero no veríamos mucha diferencia. Y por último, la opción más oscura. ¿Y si nuestro Sol se volviera negro? Tendríamos que abastecernos de lámparas y velas porque ya no tendríamos luz. La gente usaría electricidad en todo el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tampoco podríamos ver la luna. Después de todo, podemos observarla solo porque los rayos del Sol se reflejan en ella. Ahora, lo único que nos queda para iluminar nuestras noches son las estrellas, pero no nos ayudan mucho. Lo bueno es que este escenario es totalmente irreal y no hay estrellas negras. ¿No es así? Bueno, no hay estrellas negras, pero nuestro Sol se volverá completamente negro algún día. Y no me refiero a un agujero negro. Estoy hablando de enanas negras. Probablemente hayas oído hablar de las enanas blancas. Bueno, cuando una estrella como nuestro Sol está a punto de terminar su vida, se expande y se convierte en una gigante roja. Y luego, perdiendo gradualmente sus capas superiores, se convierte en una enana blanca. Como ya no tiene combustible, se enfría lentamente.
Todo lo que queda es un pequeño núcleo viviendo su vida y ardiendo brillantemente. Y cuando la estrella se enfría por completo, se convierte en una enana negra, pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque, sorpresa, sorpresa, no existen. Y no estaba mintiendo. La cuestión es que una estrella necesita cerca de 1.000 billones de años para convertirse en una enana negra. Y nuestro universo todavía es un bebé, solo tiene unos 14.000 millones de años, entonces ninguna estrella ha llegado a esta etapa todavía. Incluso las más antiguas todavía emiten un poco de luz. Es por eso que las estrellas negras son solo una teoría. Y es poco probable que alguna vez veamos una estrella así. Pero, ¿has oído el famoso dicho, las estrellas que vemos de noche ya son fantasmas porque su luz nos llega recién ahora? Eso es un mito. Todas siguen vivas. ¡Hurra! Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Imaginemos que nuestro Sol se convirtiera en una enana negra. Todo el sistema solar se sumergiría inmediatamente en la oscuridad absoluta. También sería terriblemente frío. La Luna dejaría su órbita y chocaría contra la Tierra. Espera, no. Pasemos por alto este momento y supongamos que todavía estamos vivos. Afortunadamente no nos congelaríamos al instante, como podrías pensar. El núcleo de la Tierra tiene su propia temperatura de más de 5.000 grados centígrados, pero las temperaturas en la superficie del planeta descenderían inmediatamente a 0 grados. El núcleo se enfriaría gradualmente. En solo 2 meses la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 120 grados bajo cero, y en un año llegaría a 270 grados bajo cero. La mayoría de las plantas desaparecerían con bastante rapidez, no por el frío, sino por la falta de fotosíntesis. Otras vivirían un poco más gracias al oxígeno que aún queda en la atmósfera y, por extraño que parezca, los árboles sobrevivirían durante mucho tiempo. Tienen un metabolismo lento y obtienen azúcar del suelo. La capa superior de los océanos se congelaría bastante rápido. Por fortuna, esta gruesa capa de hielo aislaría las aguas profundas, por lo que no se congelaría todo el océano, al menos durante algún tiempo. Y a las criaturas marinas les iría bastante bien. Existieron mucho antes que nosotros y ya están acostumbradas a los locos cambios de temperatura, la falta de oxígeno y comida, las enormes presiones y otras cosas de la vida en las profundidades marinas. ¿Y nosotros los humanos? Bueno, en primer lugar empezaríamos a enfermarnos. Sin vitamina D, las personas enfrentarían una gran cantidad de problemas de salud. Además, nuestro cuerpo necesita luz solar para producir melatonina que nos ayuda a comprender cuándo debemos acostarnos y despertarnos. Si los humanos no tuvieran esta hormona, su cuerpo se confundiría mucho y no sabría si necesita dormir o no. Esto traería insomnio para muchas personas, pero aún seríamos capaces de sobrevivir. Tendríamos 2 opciones: construir submarinos gigantes y bajar a las profundidades del océano, más cerca del núcleo de la Tierra, o quedarnos en la superficie, viviendo nuestras vidas en algún lugar donde tengamos fuentes de energía geotérmica. En Islandia, por ejemplo, también podríamos asentarnos cerca de volcanes. Su calor sería suficiente para calentarnos durante mucho tiempo. Nuestra visión se adaptaría a la oscuridad, pero en algún momento esta alcanzaría su máximo, así que tendríamos que acostumbrarnos a vivir en completa oscuridad. Pero quién sabe, tal vez también podamos adaptarnos a esto. ¿Qué opción preferirías? ¿Vivir en el fondo del océano en un submarino o en la superficie cerca de los volcanes? Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa.
Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal. Y en solo 17 horas y media, esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida, porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo.
Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes. Las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado. Era el 2 de septiembre de 1859. La gente de toda Europa y América del Norte se despertó por la noche, confundida y todavía cansada. Todos estaban seguros de que ya era de mañana. Afuera había mucha claridad, pero cuando miraron por las ventanas, descubrieron que no era la luz del sol lo que veían. El cielo estaba iluminado por innumerables auroras intensas, rojas, verdes y moradas. Eran tan brillantes que uno podía leer un libro tan fácilmente como por la tarde. Las auroras aparecieron incluso en las regiones donde nunca se habían visto, como Cuba, las Bahamas, Jamaica y Hawái. Los efectos visuales geniales no fueron lo único que hipnotizó y horrorizó a la gente. El material de la más alta tecnología de esa época, los cables telegráficos se cortaron en Europa y en Estados Unidos. Salían chispas de los equipos y muchos operadores humanos recibieron descargas eléctricas. Los papeles en las oficinas de telégrafos estallaron en llamas. Todas las máquinas fueron desconectadas inmediatamente de sus baterías y aún así, misteriosamente, siguieron enviando mensajes rotos. Los incendios provocados por cortocircuitos se extendieron por grandes áreas. Las luces de color seguían bailando en lo alto del cielo. Todo esto provocó pánico y confusión total. Los habitantes de la Tierra nunca habían visto o experimentado algo así. En ese momento muy poca gente sabía que el Sol era el culpable de ese caos. Uno de ellos era el astrónomo inglés Richard Carrington. Aproximadamente a las 11 a.m. del 1 de septiembre, el hombre estaba junto a un telescopio en su observatorio privado. Estaba observando las manchas solares en la superficie del Sol. De repente aparecieron 2 manchas de luz blanca intensa. Parecían tan brillantes como la luz solar directa. En ese momento el astrónomo no sabía la terrible conmoción que causarían esas llamaradas. Más tarde quedó claro que el Sol había producido una tormenta geomagnética épica y la desató en la capa protectora de nuestro planeta. Olas tras olas de partículas cargadas se estrellaron contra la atmósfera de la Tierra. El campo magnético del planeta no era lo suficientemente poderoso como para detenerlas. Cedió y la tormenta golpeó a la Tierra, causando estragos. Este fenómeno recibió el nombre de Evento Carrington. Hasta el día de hoy es la peor tormenta solar jamás registrada. Menos mal que sucedió cuando las personas no tenían tecnologías avanzadas y no eran tan vulnerables a la furia geomagnética del Sol. La tormenta solar de 1859 fue 3 veces más poderosa que la que ocurrió el 13 de marzo de 1989. 3 días antes de que comenzara, los astrónomos observaron una erupción masiva en la superficie del Sol. En un par de minutos, una nube de gas de 1,000 millones de toneladas fue arrojada desde la estrella. Se precipitó directamente hacia nuestro planeta a una velocidad de millones de kilómetros por hora. El lunes 12, la enorme masa de plasma solar alcanzó el campo magnético de la Tierra. Esa tormenta fue tan feroz que encendió auroras espectaculares y creó corrientes eléctricas subterráneas debajo de América del Norte. Estas deben haber encontrado algunas debilidades en la red eléctrica de Quebec, Canadá. En menos de 3 minutos, toda la ciudad perdió energía. Millones de personas se encontraron con calles oscuras, edificios oscuros y ascensores atascados. Se despertaron en hogares helados, sin poder preparar el desayuno. El apagón de 12 horas cerró negocios, aeropuertos y escuelas. El metro de Montreal también fue cerrado.
En Estados Unidos, cientos de redes eléctricas comenzaron a tener problemas minutos después de que la tormenta golpeara la superficie de la Tierra. Afortunadamente, ninguno de estos provocó un apagón. La tormenta fue lo suficientemente severa como para interrumpir los sistemas de comunicación por satélite y las señales de radio. Algunos satélites espaciales estuvieron fuera de control durante unas horas. Muchos de ellos tuvieron problemas misteriosos que desaparecieron tan pronto como la tormenta comenzó a amainar. Ningún periódico lo mencionó. Pero en 2012 la Tierra estuvo a un pelo de una tormenta solar extrema, la más intensa de los últimos 150 años. El 23 de julio, los astrónomos del Centro de Predicción del Clima Espacial en Colorado vieron 2 nubes de partículas energéticas. Surgieron en la superficie del Sol y se precipitaron hacia el espacio. Solo 19 horas después, estas nubes pasaron rápidamente por el lugar que acababa de dejar nuestro planeta. Si la erupción solar hubiera ocurrido unos días antes, la Tierra habría terminado en la línea de fuego. Entonces, ¿qué pasaría si una tormenta solar tan poderosa como el icónico evento Carrington sucediera hoy en día? ¿Cuánto más daño causaría? ¿Volvería a encarrilarse nuestra vida después de tal desastre? Antes de que sepas la respuesta a estas preguntas, averigüemos qué es una tormenta solar. El Sol es una gigantesca bola de gases fundidos que cambia constantemente. De vez en cuando arroja ráfagas de energía. Llamaradas solares. A menudo van de la mano con algo llamado eyecciones de masa coronal. Esas son unas burbujas gigantes de gas ionizado que pueden alcanzar una velocidad de más de 966 kilómetros por segundo. Las erupciones volcánicas más poderosas palidecen en comparación con las erupciones solares que liberan 10 millones de veces más energía. En unos pocos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las erupciones solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados centígrados. Los astrónomos creen que tales explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento se libera toda la energía reprimida. La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Los científicos las clasifican en función de su brillo en los rayos X. No es probable que notes los destellos más pequeños si no tienes un equipo especial. Las erupciones solares medias provocan apagones de radio fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Las llamaradas de clase X son las que deberían preocupar a la gente. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Cuando la gente piensa en un peligro proveniente del espacio, la mayoría imagina un asteroide acercándose, como el que acabó con los dinosaurios. Pero aparentemente deberíamos estar mucho más preocupados por nuestro buen Sol. Una tormenta solar súper fuerte que se dirige hacia la Tierra no sucederá de inmediato. Primero habrá luz solar de alta energía, principalmente rayos ultravioleta y rayos X. Ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y estropearán las comunicaciones por radio. Después de eso, una tormenta de radiación golpeará la Tierra y finalmente, varios días después, una colosal nube de partículas solares cargadas llegará a nuestra atmósfera. Estas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una intensa tormenta solar en estos días, comenzaría interrumpiendo el GPS y destruyendo satélites. Si algún astronauta caminara en el espacio en ese momento, tendría unos pocos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Su nave espacial probablemente estaría debidamente protegida y lo suficientemente segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones por satélite. Es por eso por lo que muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en peligro. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas de energía causadas por las partículas provenientes del Sol dañarían transformadores gigantes. Estos tardarían años en ser reemplazados, especialmente si cientos o incluso miles de ellos se destruyeran. En algunos lugares, una falla en una red eléctrica haría que otras colapsaran también, creando una reacción similar a un dominó. Imagínate vivir sin electricidad por un día, un mes, un año. Sin luz, sin computadoras, sin teléfonos, los sistemas de suministro de agua no funcionarían, no habría comida en los supermercados. Además, sin electricidad sería casi imposible reiniciar las redes eléctricas que ya fallaron.
poderosa tormenta solar costaría a las personas de 1 a 2.000 millones de dólares, y eso solo durante el primer año después de que sucediera. El mundo tardaría de 4 a 10 años en recuperarse. El daño a todo tipo de satélites alcanzaría los 70.000 millones de dólares, bajo majestuosas auroras. La gente tendría que acostumbrarse a un destello de vida nuevo y dramáticamente diferente. Sin duda tendríamos algún tipo de advertencia. Los equipos modernos en todo el mundo y en el espacio no dejan de observar el Sol ni por un segundo. Una vez que ocurre una fuerte tormenta solar, la gente tendrá algo de tiempo para prepararse, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectan a tiempo, las consecuencias no serán tan dramáticas. Ahora, las siguientes noticias pueden sonar aterradoras. También existen las superllamaradas. En comparación con ellas, los estallidos de radiación de nuestro Sol son un juego de niños. Las superllamaradas ocurren principalmente en estrellas jóvenes y activas. En 2016, los astrónomos vieron este fenómeno. Una estrella a 1500 años luz de distancia de la Tierra produjo una llamarada que fue 10 millones de veces más poderosa que cualquiera de las que surgieron de nuestro Sol. Eso no significa que estemos a salvo aquí, en la Tierra. Incluso nuestro Sol de mediana edad sabe cómo producir superllamaradas. Pero mientras que las estrellas jóvenes pueden tenerlas una vez a la semana o incluso más a menudo, para el Sol es una vez cada varios miles de años. Y aún así, si la gente no descubre cómo proteger el planeta, una sola superllamarada puede destruir nuestra capa de ozono y acabar con la vida en la Tierra. Si bien podemos pensar en nosotros mismos como avanzados después de vislumbrar los 8 planetas de nuestro sistema solar y sus 200 lunas, en realidad tenemos poca idea de lo que hay allá afuera. Tanto es así que se especula que podría haber un planeta más en nuestro sistema solar. Los científicos lo llaman Planeta X o 9. Este mundo no descubierto podría estar oculto más allá de Neptuno. Los asteroides y los planetas enanos de esta área tienen órbitas alteradas, extraña e inexplicablemente, y el planeta X puede ser la razón. Las historias de este misterioso planeta comenzaron hace más de 100 años con un hombre llamado Percival Lowell. Lowell tenía un gran amor por el espacio y además de tener un bigote impresionante, también era súper rico. Vaya hombre afortunado. Usó sus riquezas para construir un observatorio en Arizona. Luego lo dedicó a estudiar los extraños movimientos de Urano y Neptuno. Sus tirones gravitacionales son más lentos que los de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, casi como si hubiera un objeto oculto gigante que los desviara de su curso. En 1906, Lowell teorizó que podría haber otro planeta más allá de Neptuno. Probablemente era lo que causaba esos extraños sucesos cósmicos. El hombre llamó a este potencial cuerpo espacial Planeta X. En 1930, Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en el mismo observatorio de Lowell. Finalmente, parecía que la gente tenía una explicación para los extraños patrones orbitales. El equipo de Lowell estaba en el cielo después del descubrimiento, pero sus celebraciones duraron poco. Pronto descubrieron que Plutón era demasiado pequeño para tener tanto efecto en los planetas circundantes. Y también estaba demasiado lejos de ellos, así que volvieron a donde habían comenzado. De existir, el planeta X es 10 veces el tamaño de la Tierra y 4 veces su radio. El planeta tardaría al menos 10.000 años en orbitar alrededor del Sol y se ubicaría 200 veces más lejos que nuestro planeta de origen. Eso es 600 unidades astronómicas desde el centro del sistema solar. Para tu información, una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero, si bien eso suena muy lejano, en realidad no lo es. La distancia entre los cuerpos espaciales generalmente se mide en años luz, y una unidad astronómica es una unidad de medida mucho más pequeña. Para darte contexto, lo más distante detectado de la Tierra es la galaxia GN-Z11. Lindo nombre, ¿eh? Se encuentra a unos asombrosos 32.000 millones de años luz de distancia. Aún así, nuestros telescopios pueden detectarla. Y solo un año luz es lo mismo que 63.241 unidades astronómicas. Entonces, si nuestra tecnología puede detectar una galaxia que está tan lejos, ¿cómo es que no hemos podido descubrir el planeta X? Bueno, probablemente se deba al hecho de que es posible que ni siquiera exista. La teoría del planeta X fue prácticamente desacreditada en 1989.
Se descubrió que los misteriosos tirones gravitacionales de Neptuno habían sido una pista falsa desde el principio. Los científicos habían calculado erróneamente cuán grande era realmente Neptuno. La Voyager 2 visitó el planeta y descubrió su tamaño real. Esta nueva información explica los extraños tirones gravitacionales, lo que significa que no fueron causados por el llamado Planeta X. Pero ahí no es donde nuestra investigación termina, ya que el hipotético noveno planeta apareció una vez más hace unos 10 años. Si bien la evidencia detrás de la teoría de Lowell era incorrecta, su creencia en el planeta X puede que no lo fuera. En 2015, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batygin descubrieron que, de hecho, había fuerzas gravitacionales inexplicables en juego más allá de Neptuno. Hay satélites que orbitan planetas perpendicularmente, lo que no ocurre en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. También hay grupos de asteroides que se mueven de formas muy específicas, tan específicas que es básicamente imposible que pueda ser aleatorio. Algo aún más extraño, hay satélites que viajan en una dirección completamente opuesta al Sol. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en el sistema solar, un planetoide llamado Sedna también parece estar siendo atraído hacia algo, junto con otros 6, todos yendo en la misma dirección. Y Brown y Batygin no son simplemente simples observadores de estrellas. Ambos son científicos muy respetados que están en la cima de su juego. Konstantin Batygin ha sido nombrado en Forbes como uno de los 30 científicos que están cambiando el mundo. Y Mike Brown fue el hombre que rebautizó a Plutón como un planeta enano. Esto significa que cuando estos chicos dicen algo suele ser bastante legítimo y probablemente deberíamos escucharlos. Pero la única forma en que realmente podemos probar que el planeta X existe es encontrándolo. Y esto resulta ser bastante difícil. Para localizar el planeta necesitaríamos utilizar un método llamado fotometría de tránsito. Es básicamente cuando monitoreamos un montón de estrellas durante mucho tiempo y buscamos cualquier caída en la luz que emiten. Estas caídas probablemente serían causadas por un planeta que se interpone en el camino y ¡tatán! La existencia del planeta X podría probarse. Pero para que este método funcione, la Tierra, el nuevo planeta y el Sol deben estar perfectamente alineados. Estas circunstancias son bastante raras y si estas condiciones no se dan, la caída de la luz no se producirá. Además, este método solo funcionaría realmente con planetas que estén más cerca del Sol que nuestra Tierra. Eso es Venus y Mercurio. Para cualquier cosa más allá de la Tierra, esta técnica es bastante inútil. Otra técnica que podríamos utilizar es encontrar el planeta potencial a través de un buen telescopio antiguo, pero como puedes imaginar, eso es increíblemente complicado. El objeto más lejano que hemos encontrado en nuestro sistema solar es un planetoide llamado Far Far Out, pero eso está a solo 140 unidades astronómicas del Sol. Eso es solo una cuarta parte del camino hacia el planeta X. Solo podemos ver un objeto por su brillo. El Sol es muy visible para nosotros porque emite grandes cantidades de luz y podemos ver la Luna porque refleja la luz del Sol. Técnicamente la Luna no tiene derecho a parecer más brillante que todo lo demás en el cielo nocturno. Solo parece más brillante porque estamos más cerca de ella. Cuanto más lejos está un objeto, menos brillante nos parece. El principal problema de ver el teórico planeta X es que todos los objetos de nuestro sistema solar obtienen su luz del Sol, la reflejan y por eso podemos verlos. Dado lo lejos que está el planeta X del Sol, es casi imposible de ver. Y debido a su luz realmente tenue, para verlo necesitaríamos condiciones climáticas perfectas, así como un telescopio extremadamente fuerte. Pero Brown y Batygin han encontrado uno perfecto. El telescopio Subaru está ubicado en la cima de un volcán inactivo en Hawái. Es enorme y es capaz de capturar incluso la luz más débil de objetos espaciales distantes. El problema es que tenemos que averiguar hacia dónde apuntarlo. Sin saber dónde está realmente el planeta X, esto básicamente convierte las cosas en un gigantesco juego de adivinanzas. También hay solo alrededor de 3 noches al año en las que las condiciones son lo suficientemente claras para ver el hipotético planeta. Es difícil, pero no imposible, y aún así la mayoría de los astrónomos han concluido y acordado que el planeta X no existe, afirmando que es solo un mito. La explicación más extendida para los extraños tirones gravitacionales es que hay un pequeño agujero negro en nuestro sistema solar. Está atrayendo a los planetas hacia él, pero no te preocupes, dicen que no es lo suficientemente grande como para masticar a un planeta, así que la Tierra está bien, por ahora.
El problema con la teoría del agujero negro es que, una vez más, es casi imposible para nosotros rastrearlo. Si bien su masa podría ser tan grande como la del planeta X, el agujero en sí sería aplastado hasta el tamaño de una naranja. Los telescopios no servirían de nada. Para encontrarlo, la gente tendría que buscar los rayos gamma emitidos por los objetos cuando caen en el agujero negro. Otra forma en que podríamos encontrarlo es liberando cientos de pequeñas naves espaciales. Pasarían lo suficientemente cerca del hipotético agujero y cuando fueran atraídos hacia él, probablemente podríamos detectarlo. Pero no descartes la teoría de Brown y Batygin. Todavía está siendo documentada por la NASA y hasta que encontremos evidencia inequívoca para probar cualquier teoría, el planeta X todavía podría estar allá afuera. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas llamadas fotones se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja, mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final, incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces.
Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta.
Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. ¡Córrete, Star Wars! Los astrónomos han descubierto un exótico sistema estelar que te hace quedar mal. ¿Sabías que nuestro sistema solar es bastante raro en la galaxia? La mayoría de las estrellas en realidad tienen acompañantes, y algunas incluso varios. Los sistemas de estrellas binarios son muy comunes, y consisten en dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masa común. Por general, no puedes verlas a simple vista. Para un observador de la Tierra, lo más probable es que se fusionen y parezcan ser una sola. Por ejemplo, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B juntas forman un sistema binario. Son algunas de las estrellas más brillantes de su constelación y las terceras más brillantes del cielo nocturno en general, superadas solo por Sirius y Canopus. Pero si las miras, parecerán ser una sola estrella, aunque no siempre es así. También existen las llamadas estrellas dobles. Están ubicadas tan cerca que parecen un sistema binario y pueden serlo o no. Incluso puedes hacer una pequeña prueba de visión. En la constelación de la Osa Mayor, intenta buscar a Mizar y Alcor. Son algo difíciles de encontrar, pero están allí, justo en el brazo de la Osa Mayor. Bien, si puedes verlas no como una, sino como dos, entonces tienes buena vista. Y oye, ¿por qué conformarte con dos estrellas cuando puedes tener más? Los sistemas triples también son bastante comunes, con tres estrellas que orbitan una alrededor de la otra en un delicado baile cósmico. Estos sistemas pueden estar llenos de sorpresas porque las órbitas son muy difíciles de predecir. Pero todo esto palidece en comparación con un reciente hallazgo. Hace unos años, un equipo de investigadores descubrió un auténtico sistema solar de 5 estrellas. Se encuentra a 250 años luz de distancia en la constelación de la Osa Mayor y fue descubierto por el proyecto SuperWasp. Todas sus estrellas se formaron a partir del mismo disco de polvo y gas y ahora están conectadas en un complejo baile gravitatorio. Esto no significa que estén demasiado cerca la una de la otra. De hecho, están separadas por una distancia mayor a la de la órbita de Plutón alrededor del Sol. Por lo general, estos sistemas grandes están compuestos por otros más pequeños. Por ejemplo, en este caso, hay dos estrellas que están muy lejos, dos estrellas que están tan cerca que una prácticamente está robando el hidrógeno de la otra, ¡qué traviesa!, y una compañera solitaria que sigue a las demás. Pero todas orbitan alrededor de un centro de gravedad común. Con todas estas interacciones, es una maravilla que no colisionen y formen un gran y brillante caos en el cielo. Pero no es sorprendente que cada uno de estos sistemas sea más complejo y raro que el anterior. Y todo esto plantea la pregunta: ¿qué tipo de entornos únicos podrían existir en tales sistemas? ¿Cómo sería nuestra vida si viviéramos allí? Bueno, vamos a ver. Imagina esto. Estás en un planeta que orbita una de las estrellas en un sistema quíntuple. Es un día soleado y te preparas para ir a la playa. Cuando sales de tu casa espacial, miras al cielo y ves no uno, no dos, sino 5 soles brillando intensamente como diamantes. 2 de las estrellas están súper cerca, casi como si fueran una sola. Luego ves el otro par, un poco más separado, cada uno con su propio brillo. Y finalmente la estrella solitaria en la esquina, simplemente haciendo lo suyo. Es una vista abrumadora como mínimo. Ahora podrías estar preguntándote, pero ¿cómo sería el ciclo de día y noche y el cambio de estaciones en un planeta así? Bueno, aquí las cosas podrían complicarse un poco. Dependiendo de las órbitas de las estrellas, el planeta podría pasar por horas de luz y de oscuridad bastante aleatorias. Incluso podrían ser constantes o durar lapsos muy largos. Todo depende de la ubicación del planeta.
Si viviéramos en un sistema de estrellas binarias, las cosas serían más fáciles. Habría 2 periodos distintos de día y de noche, ya que el planeta orbita alrededor de 2 estrellas. Pero con 5 estrellas, su brillo y su posición estarían cambiando constantemente, por lo que el ciclo de día y noche podría volverse extremadamente caótico. Oye, yo necesito dormir. Por otro lado, esto nos daría unas vistas espectaculares. Podríamos experimentar varios amaneceres y atardeceres distintos, cada uno con sus colores, por día. El cambio de estación no sería más fácil. En la Tierra tenemos 4 estaciones causadas por la inclinación del eje de nuestro planeta en relación con el Sol. Pero en un sistema de 5 soles, la ubicación de las estrellas podría volver loco a nuestro planeta. Sería como tener varios chefs en la cocina, todos intentando cocinar diferentes platos al mismo tiempo. Por ejemplo, si estamos más cerca de la estrella A, experimentaremos condiciones más parecidas al verano. Si estamos más cerca de la estrella B, haría más frío y parecería invierno. Y si estamos ubicados en algún lugar en el medio, podríamos experimentar el verano y el invierno al mismo tiempo. Es como intentar hacer malabares con varias pelotas a la vez. Y esta es una explicación súper simplificada. Hay otros factores como la trayectoria orbital del planeta, la inclinación de su eje y la fuerza de gravedad. En resumen, el pronóstico del tiempo se volvería 10 veces más incierto. Odiaría ser el meteorólogo de la televisión. ¡Qué trabajo ingrato! Y si no es suficiente, ¿qué tal una montaña rusa de radiación? Los desagradables vientos solares y el calor de múltiples estrellas podrían hacer que las condiciones de nuestro planeta fueran muy hostiles, lo que lo haría inhabitable. Por ejemplo, si tienes la mala suerte de vivir demasiado cerca del par binario de estrellas, te sentirás como si estuvieras constantemente atrapado en un microondas. Pero oye, al menos no tendrías que ir al salón de bronceado. Y si estás demasiado lejos de las estrellas, sería como vivir en un eterno paraíso invernal. Y si te encuentras en algún punto intermedio, imagina vivir en un lugar donde puedes tener quemaduras de sol y congelación en el mismo día. Y esto es solo el comienzo. Verás, con 5 estrellas involucradas hay mucha gravedad para repartir. Es como estar en un abrazo grupal con unos amigos realmente fuertes y pegajosos. Las fuerzas gravitacionales de las estrellas podrían tirar y arrastrar al planeta, creando mareas tan fuertes que arrasarían ciudades enteras. Y ni hablemos de los terremotos. Con toda esa gravedad, el suelo bajo nuestros pies se sentiría como si estuviera constantemente temblando, retumbando y rodando. Sin embargo, mirando el lado positivo, al menos siempre tendríamos una excusa para llegar tarde al trabajo. Lo siento, jefe, me atrapó una ola de gravedad y terminé en el otro lado del planeta. ¿Acaso no me cree? Como puedes ver, tendríamos que esforzarnos mucho para adaptarnos a un sistema semejante. Todo esto obviamente crearía algunos desafíos para la agricultura. Con múltiples estrellas en el cielo, las plantas tendrían que adaptarse a recibir luz desde diferentes ángulos e intensidades durante todo el día. Los agricultores deberían crear algo para proteger los cultivos del exceso de calor y radiación. Por otro lado, tener múltiples fuentes de energía de las estrellas es bastante impresionante. Imagínate los campos de paneles solares que absorben los rayos de las 5 estrellas. Pero tal vez tendríamos suerte y terminaríamos en un planeta donde los cambios en la gravedad y la temperatura no nos molesten tanto. En ese caso, vivir en un entorno tan único e inspirador no suena tan mal. Tendría un gran impacto en nuestra cultura, en el arte y la tecnología. Con una vista tan especial del cosmos, la gente tendría un lienzo completamente nuevo con el que trabajar. Y este no es ni siquiera el sistema más complejo que hemos descubierto. Por ejemplo, ¿has oído hablar de AR Casiopeia? Es un sistema estelar séptuple, lo que significa que tiene 7 estrellas que orbitan entre sí. Podrías estar pensando, vaya, eso debe ser un verdadero caos. Y no estás equivocado. Imagina intentar pilotar una nave espacial a través de todos esos campos gravitacionales. Es como jugar una partida de pinball cósmico. Pero todo esto sirve como un recordatorio de la increíble diversidad del universo. Los científicos continúan estudiando y aprendiendo más sobre estos sistemas raros y fascinantes. Y quién sabe qué otros sistemas estelares alucinantes están ahí fuera esperando a ser descubiertos.
Sistemas de 10, 15 estrellas, casi tantas estrellas como las que hay en Hollywood. ¿Lo entiendes? Estrellas, Hollywood. Está bien, estoy de acuerdo, es un chiste muy malo.